Bueno, empecemos. Bueno, vamos a empezar con un tema nuevo, que es procesador de texto. Yo creo que es una de las cosas que más van a utilizar el año que viene y van a utilizar mucho en la facultad, que es obviamente la preparación, investigación y preparación del trabajo. Lo que yo trato de hacer entender a ustedes y a todos los que yo capacito es que tratemos de buscar el beneficio de trabajar con el Google Drive. Ustedes más allá, mucha gente se preocupa demasiado con que el trabajo esté con un montón de colores, un montón de pavadas, y acá lo que importa es el contenido y que la presentación esté relativamente bien. Lo que se van a hacer en 2 clases nada más es, no vamos a ver ni procesador de texto completo ni nada por el estilo, pero vamos a ver todas las herramientas para presentar un muy buen trabajo. Y otra de las cuestiones, el que tiene la suerte de ir a estudiar, el trabajo colaborativo es fundamental que lo entiendan y lo utilicen. ¿Qué significa el trabajo colaborativo? Significa que varios estén trabajando simultáneamente en un mismo archivo sin estar físicamente en el mismo lado. Que trabajen desde su casa y trabajen colaborativamente. Del 1 al 8. Del 1 al 8. Del 1 al 8. 1, 3, 4, 5. Esa clave se cambia todos los viernes, simplemente pues se satura el Wi-Fi. Lo que les voy a pedir es, no voy a imponerle, pero le voy a sugerir una forma de trabajo a medida que veamos ahora el procesador de texto, porque calculo que el procesador de texto han manejado, han presentado un trabajo. Van a ver que hay un montón de cosas que nosotros hacemos, erramos o perdemos tiempo. La idea es que el procesador de texto sea rápido. Estudiantes. El tema es el siguiente. Yo ya lo expliqué la semana pasada. Ahora, obviamente, para trabajar con procesadores de texto, yo siempre le hago entrar al Drive, primero para que sepan dónde están posicionados, y después cómo es trabajar con procesadores de texto. La ventaja que tiene es que al trabajar con Google Doc, que es el procesador de texto de Google, no usar Word ni Excel. Yo trato de que no usen más ni Word ni Excel porque en Google tiene las mismas herramientas gratuitas, y la ventaja que tiene es que si ustedes les rompen la computadora, no pierden nada porque está todo en la nube. Si ustedes están trabajando y se cambian de máquina o se van a otro lugar mientras tengan internet. ¿Cómo sumar los ejemplos que vinieron a hacer? Bueno, la ventaja que tiene es, y la particularidad del trabajo colaborativo. Vamos a tratar, o la idea es que ustedes, de acá a la clase que viene, puedan aprender a hacer trabajo colaborativo dentro del procesador de texto. ¿Cómo iniciamos? En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. La mayoría de las personas cuando hacen procesador de texto cometen un error gravísimo, que van trabajando sobre el documento a medida que lo van escribiendo. Y eso genera muchísimos errores y muchísimos problemas, y por eso se frustran y por ahí presentan el trabajo así nomás. Otra de las cuestiones, cuando yo trabajo, primero se escribe el documento y luego se acomoda. ¿Qué significa esto? Si yo tengo que trabajar en un documento con 3 hojas, yo no le voy a dar enter para pasar de hoja. Ustedes tienen que plantearse esto. El enter es para decirle punto y aparte, no para hacer hojas nuevas. Y la barra espaciadora es para separar palabras, no es para llevar un texto a mitad de página o al final de la página. ¿Por qué les explico esto? Porque hay muchos errores, más en la gente grande, que para hacer páginas nuevas me dan enter o espacios para llevar el texto. Todo eso, cada enter que usted le da y cada barra espaciadora es un carácter. En blanco, pero es un carácter. ¿Qué significa esto? Cuando cambien las letras, los tamaños del texto, se le va a desacomodar todo. Entonces lo que ustedes tienen que plantearse es, primero se escribe y después se hace. Si tienen que trabajar con imágenes, déjenlo para lo último. Si tienen que poner tablas, déjenlo para lo último. Primero se escribe y después se acomoda. Porque le voy a explicar herramientas para hacer las cosas más rápido.
El procesador de texto tiene que ser el mayor tiempo que quieran es escribirlo. Nada más. El resto tiene que, en cuestión de 15 o 20 minutos, tener todo el documento acomodado. Van a ver que es recontra fácil dentro del procesador de texto. ¿Cómo creamos un procesador de texto? ¿Cómo creamos? Primero tenemos que entrar al Google Drive y entrar a la carpeta donde nosotros queremos hacer el documento. Bien, por ejemplo, voy a ingresar directamente en mi unidad, no lo voy a hacer ningún documento. Bien, fíjense que si yo voy en mi unidad y voy al triangulito, dice documentos de Google. Este es el procesador de texto de Google. Entren ahí. Bueno. El tema es el siguiente. Lo que yo necesito es que el que tiene computador trabaje y el que no trate de fijarse y de tomar apunte porque es muy rápido. O sea, hoy se van a ver más o menos 9 o 10 temas dentro del procesador de texto. Al Google Drive y dentro del Drive al triangulito y documento de... Bueno, a tener en cuenta, al trabajar en la nube no existe el botón guardar. No existe el botón guardar. Significa que cada cosa que ustedes van escribiendo automáticamente se va guardando. Entonces, ya tenemos una u otra de las ventajas que es trabajar con el procesador de texto. Lo primero que tenemos que hacer cuando creamos un documento nuevo es ponerle nombre, para obviamente ubicarlo o encontrarlo. ¿Cómo se pone nombre a un documento? Arriba a la izquierda dice documento sin título. Lo único que tienen que hacer es darle un clic y ponerle el nombre que ustedes necesiten. Y luego le dan Enter. Obviamente, cuando ustedes le dan Enter, acá al lado va a decir que ya está guardado, que se va guardando y a medida que escriban se va guardando automáticamente. Bueno, sigamos. Lo que yo les dije a ustedes es... Lo que tienen en la computadora escriban 2 o 3 renglones, así no va de cualquier cosa. Vamos, chicos. Bueno, a lo que voy es lo siguiente. Vamos, chicos, así que lo hacemos bien y rápido. Bueno, después este video va a estar en la página con ejercicio. Me vuelvo a repetir. ¿Es obligación que lo hagan el ejercicio? No. Depende de ustedes si lo quieren practicar o no lo quieren practicar, porque la idea es que ustedes lo aprendan y practiquen. El que no lo quiere hacer, es grande para que le andemos diciendo. El tema es el siguiente. Cuando ustedes hacen un trabajo, tienen que presentarlo así. O sea, el punto número 1 es escribir el texto.
así, sin poner colores, letras, tamaño, nada. Lo único que tienen que hacer es apretar el enter cuando en primera parte, con la barra espaciadora, tiene un espacio entre palabras y se acabó. No tienen que hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque trabajando de esta manera, nosotros lo que logramos es ahorrar mucho tiempo en el acomodado. Lo que yo necesito que el trabajo esté bien acomodado, vino perder tiempo, porque cuando yo empiezo a insertar imágenes y empieza a desacomodarse, empieza a acomodarse el texto, empieza a irse a la otra página, empiezan a renegar, borran a la imagen y no le ponen nada y siguen para adelante. La idea es que ustedes solucionen muy fácil todo esto. ¿Bien? El tema es el siguiente. ¿Cómo empezamos a trabajar un procesador de texto? Nosotros tenemos el procesador de texto. Es fundamental que veamos la regla. Esta regla nos va a ayudar a nosotros para implementar un par de opciones. Gracias. Si no llegan a ver la regla, van a donde dice ver, mostrar regla. O sea, no tiene mucha ciencia. Si ustedes entran y no ven la regla, ver, mostrar regla. Bueno, una vez que nosotros tenemos el texto escrito, lo primero que tenemos que hacer es acomodar todo el texto y después empezar a trabajar por partes. ¿Por qué le digo esto? Porque la mayoría de las personas dan de cuenta que tengo un título acá, tengo un título acá. Date cuenta que tienen títulos y textos. Lo primero que hace la mayoría empieza, pinta el título, lo pone en el medio, cambia las letras. Pinta el texto, hace una cosa. Pinta el título, no. El procesador de texto tiene que ser rápido. Y si perdemos mucho tiempo, no sirve. Aparte, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando presentan un trabajo, el docente debería darles las condiciones. ¿Qué significa? El tamaño del texto, el interlineado, el margen superior, el margen inferior. Para que ustedes cumplan, porque si no, si yo les digo hagan un trabajo de 3 hojas, lo primero que hacen es clavan un tamaño de texto 14, para que ocupe más lugar. Y le ponen espacio entre líneas doble, para que ocupe más lugar. ¿Bien? Entonces, si yo les pido un trabajo con ciertas condiciones, ustedes lo que tienen que hacer es presentar con esas condiciones. Lo que voy a hacer es, pinto todo el texto. Ustedes recuerden que el procesador de texto, si yo no selecciono, si yo no pinto, el procesador de texto no funciona en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque el pintado significa a lo que yo seleccioné, hacerle tal cosa. El tema, yo puedo pintar así, o sea, me posiciono delante del texto, un clic y sin soltar voy para abajo. Bien, el tema cuando yo tengo 25 o 30 hojas es más complicado. Directamente, lo que se hace en el procesador de texto se usa lo que sea teclas rápidas. La tecla rápida es combinación de teclas para hacer algo mucho más rápido. Yo presiono Control A, el Control A me selecciona todo el texto. Bien, entonces si yo tengo 1, 10 o 100, al poner el Control A, yo selecciono el texto. Cuando yo tengo el texto seleccionado, le presiono un Enter. Lo que yo le estoy diciendo a la computadora es, lo que yo tengo seleccionado, reemplazámelo por un espacio en blanco. ¿Bien? Todo procesador de texto y toda hoja de cálculo tiene esta ventaja. Es ver hacia atrás si yo me equivoco o volver hacia adelante si quiero lo que deshice rehacerlo. ¿Bien? Entonces, cuando yo me equivoco y me doy cuenta enseguida, voy a la opción deshacer. Le voy a decir otra ventaja. ¿Qué pasa si yo hago un trabajo, lo guardo, mañana lo vuelvo a abrir, le hago modificaciones, lo guardo? ¿Qué pasa si yo quiero volver al estado original porque me di cuenta que perdí o borré información útil? En el Word no hay forma. Lo que yo guardé y cerré no se recupera más. En cambio, el procesador de texto de Google, yo puedo volver hacia atrás hasta meses si es necesario. En este reloj, yo veo acá, lo que yo puedo hacer es deshacer. En el Word no se puede, pero acá yo puedo, si el archivo, por ejemplo, tiene 3 o 4 meses, yo puedo deshacer el archivo 20 días hacia atrás. Entonces yo puedo recuperar información que tenía hace 20 días. De esta manera no lo puedo hacer. Desde Word no lo puedo hacer.
Otras cuestiones. Plantéense que toda la plataforma de Google, cuando ustedes vean estos tres puntitos verticales, esos tres puntos verticales, en todos los lugares que vean los tres puntos verticales, significa que cuando le dan un clic, más opciones. Por ejemplo, todo lo que vamos a hacer, la mayoría lo vamos a hacer acá, menos 3 o 4 cositas, va a ser la barra de herramientas. Puede ser que cuando ustedes ingresen la vean así y no vean la opción de insertar. Acá a la derecha también, cuando vean este triangulito o esta boquita o este ángulo, significa que cuando yo lo presiono me van a aparecer más opciones. En todas las opciones de Google Doc lo tiene. Lo primero que vamos a hacer es justificar el texto. Fíjense que ustedes acá a la izquierda tienen el texto alineado y acá a la derecha el texto está desacomodado. Nunca pueden presentar un trabajo así, porque lo primero que se rebota en un trabajo es que no esté justificado. Por cuestión de orden y de visualización, tanto la parte izquierda como la parte derecha tiene que estar alineada así. ¿Y cómo se logra con las alineaciones? Igual, los títulos siempre tienen que estar en el centro. Lo que tienen que estar a la izquierda son los subtítulos por ahí. ¿Qué hacemos nosotros? Metemos todo el medio. Título, subtítulo, todo el medio. Y generalmente, pero eso muchas veces depende del docente lo que pida. Yo que generalmente digo, el título tiene que estar en el centro, generalmente, y el subtítulo a la izquierda. Acá tengo una opción que se llama alineación. Y acá tengo alineación izquierda, central, derecha y justificado. Significa, llevo toda la parte izquierda, llevo todo al centro, llevo todo a la derecha, o llevo al justificado. ¿Qué es el justificado? Es tanto la parte izquierda como la parte derecha esté alineado, menos donde yo di enter. Porque el enter significa punto y aparte. Así nomás yo me entero dónde dieron enter. Ustedes me comparten el trabajo y yo me doy cuenta al toque donde dieron enter, con eso solamente, ustedes dieron enter para hacer espacio, ahí directamente. Fíjense que acá me pintó una línea, porque acá hay un enter. Yo doy enter y pongo control A, fíjense, la línea se va para abajo. Le dieron enter. Entonces yo de acá, con esa pavadita, yo directamente me entero si le dieron enter o no, cuando no tienen que darle. El enter es únicamente para punto y aparte. Ustedes me dicen, yo lo que voy a hacer ahora, ya lo justifiqué. Lo que voy a hacer ahora es poner interlineado. Son los interlineados, son los espacios entre líneas. Y yo les voy a mostrar un interlineado y ustedes ven documentos, vieron en derecho algo de contrato, todo eso, ¿no? ¿No? Bueno, cuando yo voy a los tres puntitos, hay una opción aquí al lado que dice interlineado y espacio entre párrafos. El interlineado es el espacio entre renglones. Si yo pongo 1,5, me va a mostrar así. Si yo pongo doble, me va a mostrar así. Cuando ustedes vean un contrato, los contratos están obligados, no tengo ni idea por qué, porque no soy abogado, pero le hacen interlineado doble. Ustedes si agarran un contrato, los contratos generalmente tienen interlineado doble. Los contratos están legales, no los contratos hechos por así nomás y los firman. Los contratos tienen que estar así y presentados en las hojas rubricadas, que tienen todo al costado en azul y toda esa cuestión. El contrato que le presenten así nomás no es que no tenga validez, pero está hecho por un escribano. El interlineado es eso, el espacio entre renglones. También pueden ponerle agregar espacio antes del párrafo. Significa que cada comienzo de párrafo, ahí también yo me doy cuenta que si hay un entero no, me agrega un espacio. Entonces, justifiqué. Interlineado. ¿Es obligación? Si lo pide el docente, sí. No, generalmente dejan el 1,15. Lo que tiene bueno el procesador de texto de Google, yo puedo, aparte de acá, ponerle un tamaño. Los tamaños generalmente en el texto son tamaños 12. Cuando hablamos de texto común son tamaños 12. Acá al lado o a la izquierda, tienen tipos de letras. Por ejemplo, lo que no tiene Word, yo cuando elijo un tipo de letra, algunas tienen un triangulito.
Significa que dentro de ese tipo de letras yo tengo más opciones para elegir. ¿Qué pasa si las letras que yo veo acá no me convencen? Acá hay una opción que dice más fuentes. Yo puedo instalar fuentes, instalar tipos de letras, de tal manera que sea muy sencillo. Por ejemplo, lo que voy a hacer, busco las que tienen las tildes porque ya la tengo instalada. Voy a instalar. Fíjense cómo es instalar. Marco la fuente, acepto y ya la fuente está instalada. Así es fácil de instalar una fuente. ¿Cómo hago desinstalar una fuente? Hago el mismo proceso. Simplemente acá le doy a la X. Lo que estoy haciendo es desinstalando las fuentes. ¿Cuál es la ventaja? Como estoy trabajando en Google Drive, todas las personas que trabajan con Google Drive, las letras no van a cambiar, porque las letras son de Google, no son nuestras ni instaladas en la computadora. Ustedes me pueden decir, pero fíjate que yo marqué todo y los títulos tienen que ir de otro tipo de letra, otro tamaño, no importa. Los títulos es paso secundario. Yo lo que necesito es que todo el texto esté acomodado igual. Entonces, hice, le cambié el interlineado, le cambié la justificación o la alineación, le puse un tamaño y le puse un tipo de letra. ¿Qué más le tengo que hacer? Acá en la regla tengo 3 dibujitos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Acá si yo me posiciono dice sangría izquierda. Si me pongo acá dice sangría de primera línea. Si me pongo acá dice sangría derecha. ¿Qué son las sangrías? Aparte de la bebida que se toma. ¿Qué son las sangrías? Cuando empieza un párrafo nuevo. Bien. ¿Qué diferencia hay entre sangría y margen? Es fundamental que, bueno, que lo sepan, ¿no? Pero bueno, tienen que tener una idea porque si yo le digo margen de 2 centímetros, no es lo mismo que decir sangría de 2 centímetros. Oh, excelente. Fíjense, este dibujo es el dibujo real de la hoja de impresión. El margen es el espacio que hay desde la hoja hasta donde empieza la sangría. Y la sangría es de donde termina el margen hasta donde empieza a escribir el texto. La sangría izquierda significa que si yo muevo esto hacia el centímetro 1, fíjense que 2, 1, 0. Ahí termina el margen. Y de ahí empieza la sangría. A mí mucho la sangría izquierda y la sangría derecha mucho no me interesa. A mí la que me interesa es la que está arriba, que es la sangría de primera línea. La sangría de primera línea es el espacio que está entre donde termina el margen y donde empieza la primera línea de cada párrafo. ¿Cómo hago la sangría? Yo me tengo que posicionar hasta donde yo lea. Si yo no leo sangría de primera línea, no den clic porque van a mover todo. Yo veo ahí y le pongo 2 centímetros, fíjense que cada comienzo de párrafo se hace sola la sangría. Hasta inclusive el texto, el título, perdón. ¿Dónde ustedes ven esto? ¿Dónde lo utilizan una sangría de primera línea? Tendrían que haberlo visto en algún lado eso. En las cartas. Cuando ustedes escriben una carta, dice de mayor consideración, 2 puntos, la carta, el comienzo, tiene que comenzar a la altura que terminan los 2 puntos. Cada comienzo de párrafo a la altura. Entonces pintan, van al rectangulito. Si ustedes no leen sangría de primera línea, no sirve. Así que no den porque van a renegar. No, pueden volver para atrás y listo. La sangría de primera línea, obviamente, ¿dónde se hace? Cuando yo le di un enter. Si yo le di un enter acá, significa que comienza un párrafo. Por eso yo te digo, me doy cuenta cuando comienza un párrafo, cuando le dieron enter. Terminamos. Listo, ya terminamos de acomodar el texto así de rápido. ¿Por qué seguimos con los títulos? ¿Por qué? Porque ya no hace falta otra cosa. Les digo a ustedes, es fundamental la coherencia
en un trabajo. Ustedes no me pueden poner un título rojo en el medio, grandote, el otro título en azul, a la izquierda y un tamaño diferente. ¿Por qué? Porque los títulos son comienzos o son temas diferentes y todos los títulos tienen que tener el mismo tamaño, la misma ubicación y el mismo color. Todos los subtítulos tienen que tener el mismo tamaño, el mismo ubicación y el mismo color. Yo no puedo hacer un mamarracho porque ustedes muchas veces la presentación tiene mucho que ver, más allá del contenido que es fundamental y no guitarrearlo, la presentación tiene mucho que ver. Hago, pinto el texto o pinto el documento. Primero y principal, lo que voy a hacer, lo voy a poner al medio. Después, los títulos tienen que ser siempre un tamaño más grande que el texto. Tienen que tener, hagan de cuenta, otro tipo de letra. Y acá tenemos, dentro de los tres puntitos, tenemos una opción que es la A, para cambiarle el color de la letra. Entonces, lo pintamos. Alineación central, le cambiamos el color de la letra, le cambiamos el tamaño y le cambiamos el tipo de letra. Otra cosa que tenemos que corregir es que los títulos no tienen que tener sangría de primera línea. Entonces lo que tengo que hacer es pintar el título y moverlo. Les dije a ustedes que todos los títulos, sea así, todos los títulos tienen que tener el mismo tamaño, el mismo color. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen? Ustedes manejaron procesador de texto. ¿Cómo hacen poner todos los títulos el mismo tamaño, el mismo color y la misma letra? ¿Lo hacen uno por uno? Bueno, no está mal. No le digo que esté mal. Simplemente van a demorar mucho más de lo normal. ¿Utilizaron esta herramienta alguna vez? Bueno, eso el Word también lo tiene. Entonces es un rodillo. Se llama copiar formato. Es cuando nosotros el rodillo o el copiar formato lo vamos a utilizar cuando queremos que muchos textos estén o tengan la misma característica a uno. Por ejemplo, yo quiero que todos los títulos estén del mismo tamaño, del mismo color. ¿Cuáles son los pasos? Pinto el título. Selecciono el título. Voy y le doy un clic al rodillo. Fíjense que el mouse cambió por un rodillo. Está esperando que yo pinte otro texto para que me tome los mismos tipos de letras. Lo único que hago después, de última, lo pongo en el centro. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un montón de títulos, no puedo perder tiempo en hacer uno por uno, uno por uno. Entonces lo que hago es lo siguiente. Marco. En vez de darle un clic, le doy dos. En vez de darle uno, le doy dos. Cuando le doy un clic es para repetir el proceso una sola vez. Cuando tengo que repetir el proceso un montón de veces, es medio tedioso repetir el proceso. Entonces lo que voy a hacer es marco, doble clic. Al darle doble clic, marco, 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 y se acabó el tema. Cuando termino, doy un clic al rodillo. Y lo que logré es que todos los textos o todos los títulos tengan mínimamente el mismo tamaño, el mismo color. Después lo que tengo que hacer es corregirle la alineación. Pero así ustedes trabajan con muchos documentos, con muchos textos de la misma manera. Yo lo que voy a hacer es agarro el título, corrijo, bien, y lo voy corrigiendo. Ese copiar formato lo que hace es que me ahorre muchísimo trabajo cuando hablo de títulos y subtítulos. ¿Por qué? Porque tienen que tener todas las mismas características.
Otra de las cuestiones. Yo quiero que esto esté en la otra página. Por eso le dije a ustedes, cuando ustedes trabajan con procesadores de texto, primero se escribe, después se acomoda. Bien, así logramos esto. Yo quiero que esto esté en la página 2, y voy a poner para que nos ubiquemos. Esto quiero que esté en la página 3. ¿Cómo hago pasar de página? Quiero que todo esto esté en la página 2 y todo eso esté en la página 3. ¿Cómo hacen ustedes las páginas en Word? Parte del Enter. Bueno, el Enter no tiene que existir más, chicos. ¿Cómo llevo todo en la página 2, página 3? Yo me tengo que posicionar. No pintar. Me tengo que posicionar delante del texto que tiene que ir a la otra página. Me tengo que posicionar delante del texto que va a ir a la otra página. Luego simplemente le digo insertar salto de página. Se acabó el tema. Eso es saltar página. ¿Hay alguna teclita que no haga más rápido? Sí. Ahí tenés. Contra el Enter. Pero obviamente tienen que posicionarse delante del texto que va a ir a la otra página. Yo le doy Control Enter, hace lo mismo. Posicionarse delante del texto, insertar, salto de página. Pueden poner la paleta más. Ventilador, yo tengo un frío acá ya. Bueno, por ejemplo, de tal manera, fíjense que si yo la primera página agarro el texto, que miran allá, le pongo, por ejemplo, le cambio el tamaño, la página 2 sigue estando sin desacomodarse. A eso están los saltos de página, perdón. ¿Para qué? Para que si yo cambio el tamaño de letra no me afecte, salvo que, bueno, no haya mucho texto y se pase. Los saltos de columna me los respeta a rajatabla el procesador de texto. ¿Dudas hasta acá? Fíjense que desde que nosotros dejamos de escribir, el teclado no lo utilizamos más, salvo si quieren utilizar teclas rápidas, pero el teclado no se usa más. Es todo directamente seleccionar, insertar, copiar y hacer. El problema que me surge, que me pidieron los chicos y me dicen que reniego un montón, cuando insertamos una imagen se desacomoda todo. Y empieza el quilombo y termina sacando la imagen y no. Es simplemente, hay 3 herramientas muy básicas acá que me permite acomodar todo. Obviamente, cuando ustedes insertan la imagen se va a poner en un lugar y va a desacomodar el texto, pero ustedes no le tienen que dar bolilla hasta que terminen de configurar todo. El Word. Vamos al Word. Que hagan de cuenta que ustedes manejaron mucho Word. Insertar una imagen en Word, tenían la opción de insertar una imagen que estaba en la computadora. En Google Doc podemos insertar imagen desde la computadora, podemos insertar imágenes que tenemos en el Google Drive, podemos insertar imagen en la cámara fotográfica, porque a lo mejor están haciendo un trabajo y tienen la cámara y pueden sacar una foto, o pueden insertar una imagen desde Google Fotos sin salir del procesador de texto. Nosotros vamos a utilizar esa, después obviamente ustedes hagan el trabajo que necesiten. ¿Cómo insertamos una imagen? Punto número 1, no seleccionar nada. Yo me tengo que posicionar, traten de estar sentaditos 90 grados, para evitar problemas. Repito, traten de estar sentaditos 90 grados para evitar problemas. Ok, gracias.
Bien, tiene razón, tiene razón. Las cosas tienen que ser justas para todos, si no, no está bien. No, tiene razón. ¿Sí? Las cosas tienen que ser justas para todos, si no, no sirve. Bueno, a ver, no importa, sigamos. Cuando yo inserto una imagen, yo no tengo que tener nada seleccionado, porque recuerden que si está seleccionado e inserto la imagen, le estoy diciendo, reemplazame el texto por la imagen, y no es lo que yo quiero hacer. Una vez que yo me posiciono donde quiero la imagen, o un lugar donde yo quiero, voy a la opción insertar, busco la primera opción que dice imagen. Fíjese, subir desde la computadora, desde Google Drive, desde Google Fotos, mediante un link por medio de la cámara. Todo eso no está en el Word. Igual a mí me va a interesar esta opción que dice buscar en la web. Cuando yo voy ahí, me va a abrir acá al costado Google Imágenes. Aquí se me busca, que directamente yo puedo poner el tema que quiero buscar y le doy Enter. Y automáticamente me va a buscar la foto o el tema que yo escribí. Bien, ejemplo, lo que yo tengo que hacer es ir marcando la o las imágenes, porque ustedes pueden insertar simultáneamente la imagen que ustedes quieran. Al marcarlo, que pasa la tilde, pongo la opción insertar. A tener en cuenta, cuando yo marco y pongo insertar, no se inserta automáticamente, o sea, van a tener que esperar un ratito para que se inserte. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está haciendo el Google la está buscando, la está descargando y la está insertando en el procesador de texto. O sea que si usted le pone insertar y no lo hace, no le claven insertar varias veces, que le va a insertar un montón de imágenes. Fíjense que yo me insertó y me desacomodó el texto. Lo que les dije a ustedes, no le den bolilla porque después se acomoda. Igual cuando yo inserte una imagen, fíjense que al poner saltos de página no se me desacomodó absolutamente nada de todo lo que está abajo. Vamos puntualmente al trabajo con imágenes. Si yo le doy un clic, van a aparecer los cuadraditos alrededor. ¿Qué significa los cuadraditos alrededor? Eso lo deberían saber porque lo usaron un montón de veces. Bien, achicar o agrandar una imagen. Si yo me posiciono en el borde inferior, le doy un clic y sin soltar, achico la imagen. Lo primero que tenemos que hacer cuando insertamos una imagen es hacer eso, achicarlo o agrandarlo para poder luego trabajar. Después, si yo le doy un clic, selecciono la imagen. Si yo le doy doble clic, a la máquina significa otra cosa. Si yo le doy doble clic, al lado de los cuadraditos aparece una línea negra. Esa línea negra simplemente yo puedo recortar esa imagen al tamaño que yo necesite. Fíjense que yo le doy un clic afuera y me recortó. ¿Qué pasa si recorté más de la cuenta? No pasa nada. Doble clic y ensancho un poquitito, porque en realidad no estamos recortando, estamos haciendo oculto una parte de la imagen. Bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer? Y acá viene la parte más importante. Acomodar la imagen en el texto.
Fíjense que si yo selecciono, abajo tengo un montón de dibujitos. Fíjense que dice intercalar, ajustar al texto, separar el texto, detrás del texto, delante del texto. Lo único que yo tengo cuidado, no elijan detrás del texto por ahora. ¿Por qué? Porque si yo pongo detrás del texto, bien, fíjense, si yo pongo detrás del texto, pasa que el texto por ahí es negro y la imagen es muy negra. Y si yo quiero seleccionar la imagen para cambiarle, me pierde el vínculo. Obviamente yo lo que siempre hago es una parte de la imagen, no lo tapa el texto. ¿Para qué? Para poder recuperarlo y no se me pierda. Lo que generalmente elijo el que dice ajustar texto. ¿Para qué es eso? Para que yo vaya arrastrando y el texto se vaya acomodando a la imagen. Yo quiero poner en el medio, el texto se acomoda. Por eso le digo, una vez cuando ustedes insertan la imagen, se va a desacomodar. No importa, porque después hay herramientas para llegar a esto. Lo que voy a hacer es, voy a agrandar la imagen y yo quiero que esta imagen me quede detrás del texto. Recién les mostré, como la imagen es muy oscura, el texto es negro, obviamente no se me va a ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entrar a unas configuraciones para que la imagen me quede mucho más clarito, que el texto no se mezcle. ¿Cómo hacemos eso? Con la imagen seleccionada, vamos a donde están los tres puntitos. Si no ven esta opción es porque no está la imagen seleccionada. Cuando van a esos tres puntitos, van a ir a la opción ajustes. Cuando hay esta opción, la que me interesa a mí, donde dice ajuste, dice opacidad. Y cuando le dan opacidad, lo que en realidad le están haciendo, le están poniendo un tipo marca de agua, una transparencia. Póngale el 15%. 15% la opacidad. No toquen el brillo ni el contraste, porque obviamente por ahí se les desacomoda un montón. Cuando ustedes le ponen la opacidad al 15%, cierren acá esta opción. Y ahora sí, lo van a poner detrás del texto. Si quieren agrandar un poquito más. Bueno, sigamos. Hicimos selección de texto, interlineado, alineación de texto, que justificados, sangrías de primera línea, copiar formato, insertar imágenes con sus respectivas características. Bien. Ya vimos 8 herramientas. Lo que vamos a hacer, ver una más. Por ejemplo, yo quiero, ¿cómo tengo que hacer? Yo tengo que hacer un texto en 2 columnas. Por ejemplo, yo tengo que presentar un trabajo y que el texto, parte del texto, esté en 2 columnas. Cada columna, lo que yo les aconsejo, que cada columna sea un párrafo, la columna 1 se escriba arriba y la columna 2 se escriba abajo. Quiero este texto dividirlo en 2 partes. Entonces yo, por organización, escribo la columna 1 y debajo la columna 2. Pero después, cuando termino de escribir todo, recién ahí acomodo el texto. ¿Cómo se divide el texto en 2 columnas? Selecciono el texto, que voy a dividir en 2 columnas,
voy a la opción insertar, perdón, formato, columnas, 2, 3 como máximo. No me permite más de 3 por cuestión de espacio. Columna. ¿Qué pasa? Cuando me divide en columna, lo que hace la máquina agarra la cantidad de texto y lo divide en 2 de acuerdo a cómo quiera acomodarlo. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que este pedazo de texto vaya a la otra columna. ¿Por qué? Porque son 2 temas diferentes. Bien. Entonces, ¿cómo hago llevar este texto a la columna derecha? Se utilizan saltos, pero no se van a hacer saltos de columna. Perdón, no se va a usar salto de página porque el salto de página, como lo dice el nombre, es para ir a otra página. Me tengo que posicionar. No hay que pintar nada. Me tengo que posicionar delante del texto. Tiene que ir hacia la otra columna. Me tengo que posicionar delante del texto que va a ir a la otra columna. Luego voy a donde dice insertar, salto, columna. Y ahí se acomodó. De tal manera, si la columna número 1, por esas casualidades, cambia de tamaño, la columna 2 no se desacomoda. Siempre utilizando los saltos de columnas, o en el caso de salto de página, hace que no se desacomode en la columna. ¿Qué pasa si esto yo lo quiero en 3 columnas? Formato, columnas, 3. Yo quiero que este sea el comienzo de la segunda columna y este sea el comienzo de la tercera columna. Porque yo quiero acomodarlo. Quiero que este sea el comienzo de la segunda columna y este sea el comienzo de la tercera columna porque necesito acomodarlo. ¿Cómo me posiciono? Siempre me posiciono delante del texto que tiene que ser el comienzo de algo. Y luego insertar salto de columna. Obviamente, como yo inserté un salto de columna y para allá no tenía más, lo que me hizo es la acción contraria. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Esto es el comienzo de la columna número 3. Insertar, salto, columna. Y de esa manera yo acomodé sin dar enter en ningún lugar. Yo acomodé las columnas sin dar enter en ningún lugar y sin que se me desacomode el resto del texto. ¿Qué puedo hacer acá? Insertar una imagen. Bueno, me pongo en cualquier lado. Insertar imagen de internet o desde Google. Acá voy con la X y le pongo, perdón. Marco la imagen, le doy insertar. ¿Dónde se va a insertar? ¿Dónde estaba? Y después lo que tengo que hacer es empezar. Achicar o agrandar. Ir a los ajustes, ponerle algo de opacidad. Y venir, decirle que lo quiero detrás del texto. Y después, ¿qué hago? Lo acomodo. Bueno, ¿a qué hora termina? ¿A qué hora? ¿A las 10? Bien. Bueno, les comento. Dentro de la página, a partir de mañana, dentro de la página, aparte del video, van a tener 2 ejercicios. Este ejercicio, esto es todo lo que le tienen que hacer, y este ejercicio, todo lo que tienen que hacer. A ver, gente, copien y peguen el texto, no pongan a escribir. O sea, yo ya le doy el texto escrito para que copien en el texto y ya está, no van a andar transcribiendo. Lo que van a tener que hacer, les vuelvo a repetir, no lo quieren hacer, responsabilidad de ustedes. A mí me da exactamente lo mismo porque yo ya lo sé el tema. Seleccionan, copian, clic derecho copiar, van al procesador de texto, clic derecho pegar. Y acá le dice todo lo que tienen que hacer. Y por último,
Y después les voy a pasar en el grupo de los dos ejercicios cuál me tienen que compartir. A ver, ¿por qué les digo esto? Porque el viernes se ve otra parte del procesador de texto y terminamos. El procesador de texto, con las herramientas que yo le estoy dando, pueden presentar un trabajo. Ya está. Por ejemplo, muchas veces le van a pedir el trabajo a ustedes y le van a pedir la bibliografía, que le pongan los links de dónde sacaron esa información, allá del chat GPT. Entonces, queda bastante feo, por cuestión de, queda bastante feo que abajo pongan todos los links largos de dónde sacaron la bibliografía. Lo que les aconsejo es escribir, que llevo un listado de páginas, página 12, Infobae. Luego, pinten la palabra o el texto, bien, y vayan a la cadena o a los eslabones. Cuando termine la clase, yo quiero que me están riendo un montón. Quiero que nos cuenten el chiste para que nos riamos todos. Termino el tema y cuéntense el chiste. O sea, no tienen un chiste, invéntense uno. Están riendo toda la clase y me encantaría ser parte de esa alegría. Y de verdad, o sea, termino y algo tienen que hacer. Esto significa insertar hipervínculo. Insertar hipervínculo significa que la persona, cuando le da un clic, entra a otra página. Eso queda horrible que pongamos abajo todos los links largos. Directamente ponga el nombre del sitio, insertan hipervínculo y lo abra, después puede acceder. Por ejemplo, si ustedes están tratando de un tema, quieren ampliar, pero yo le digo, prepárenme un trabajo de una sola página. Y usted me dice, pero hay temas tan grandes que no entra. Ok, en una página pongan lo básico. Después lo que tienen que hacer, si quieren ampliar, pintan la palabra, le dan un clic y entran a otra página. Es simplemente para ampliación, y eso lo van a ver mucho en internet. Pintan una palabra, y cuando le dan un clic, entra a otra página. Van a pintar una palabra, van a venir a la cadena y van a escribir el nombre de la página, van a vincular y le dan un clic. Aplicar, y fíjense que se puso en azul. Vengo acá, clic derecho, puedo hacerlo también, insertar hipervínculo, y voy a poner www.infobae.com, aplico. Esto significa que cuando yo me pongo ahí arriba, le doy un clic, automáticamente me está diciendo que eso está direccionado a otra página, que si yo le doy un clic, me abre, me dice redireccionando, y entra a la página. WhatsApp. Vayan pensando nomás. Ya les aviso. Bien, eso se llama hipervínculo. Yo puedo, en cualquier documento de texto, poner una ampliación hacia el título. ¿Bien? Vos también, tengo un chiste, pero no está echado. Bueno, hasta acá llegamos de procesador de texto por hoy. El viernes traten de... Sí, o sea, es por ustedes, o sea, les vuelvo a repetir. Si no llega, no importa. O sea, yo lo quiero para que lo practiquen, porque el viernes se va a ver más temas, se va a acumular, pero les vuelvo a repetir. La página web estoy armando, más allá que a lo mejor me imagino que algunos entran y otros ni entran, porque aparte veo las visualizaciones. Pase de vuelta al libro. O sea, ni entró ni a palo. Sí. Está todo bien. Después se la veo. Esta es la clase. Acá está.
Bueno. Bueno, esta yo después le paso el link. Acá está la clase 1, 2, 3. Tienen los videos grabados. La clase 7, el video lo voy a pasar después porque tengo que descargarlo y grabarlo. Pero acá tienen ya los ejercicios. Acá debajo del ejercicio tienen lo que tienen que hacer y después les voy a tirar algo en el grupo. Si lo quieren compartir, lo comparten y ya está. Pero acá tienen ya, falta nada más el video. ¿Eh? Disculpe, no era la pregunta. Supuestamente para el viernes deberían hacerlo, pero... Yo ya le paso en un rato el link en el grupo. Ya está.